Llegué porque yo me lo propuse. Parece que Dios tenía destinado eso para mí en la vida, ¿no? Que yo iba a ser actor. Y efectivamente, saliendo del hospital, con una amiga mía que estaba en mi casa, nos fuimos al González Coro y cuando ella consiguió un pepino de agua para que yo tomara y cuando me hacen el ultrasonido, estaba embarazada. La que ha cambiado mi vida es con Dios, ¿no? Es Dori. Pero yo pienso que mientras haya tiempo y podamos ser hallados, tenemos que entregarle el corazón a Dios. Por ti tengo que ir al baño, no te metas en eso. Con yo decir esto, ya la gente sabe de qué yo estoy hablando. Y bueno, Abraham, ¿qué tenemos hoy? Sí, hoy tenemos dos invitados muy especiales y alguien que nos van a hacer una tarde muy feliz. Así que estamos aquí en Conversamos. Así es que conversamos. Abraham, hoy estamos en presencia de dos personas muy especiales, no solamente por su trayecto, por su vida, por todo lo que han significado para la cultura de este país, sino porque son muy cercanos a nosotros y también, ¿por qué no?, por la familiaridad que nos une y por la bendición que son para cada uno de nosotros. Así que, sin más, tenemos a Dora Aguirre. Gracias. Y tenemos a mi hermano y amigo Ever Álvarez. Bueno, ya los rostros lo dicen todo. Sí, los rostros lo dicen todo y sé que es uno de los espacios que más va a gustar y que muchos están esperando porque ya me habían preguntado ahorita, tú no lo sabes, pero hay muchas personas que nos han preguntado si ustedes iban a estar aquí con nosotros. Uy. Hay mucha expectativa. Qué privilegio, ¿no? Hay mucha expectativa. Y para comenzar este espacio, primeramente, no queremos hablar de lo que ya muchos saben, porque sabemos que muchas personas les deben hacer durante toda su carrera preguntas de quiénes son, quién han hecho, su trayectoria. Muchos conocen ya, pero nosotros queremos ir más allá, queremos ir al corazón. El Ever y la Dorita que muchos no conocen, esa experiencia que ustedes han tenido a lo largo de sus vidas, tanto como matrimonio, como padres y también como hijos de Dios. Y esto quizás es un reto. Esto es primera vez que lo haces. Tipo de entrevista, sí, primera vez. Ajá, pero bueno. Sí, estamos realmente por primera vez en un podcast. Ajá, por eso. Para nosotros un privilegio que sea con hermanos, con ustedes. Pero no es una entrevista, es una conversación, ¿ok? Ajá, perfecto. Eso es muy importante. Entonces vamos a conversar. Vamos a conversar. Y Conversemos. vamos a empezar con Ever. Ever, tú llegaste a la actuación por algo. ¿Qué te motivó a ser el actor que eres hoy? No, llegué porque en mi familia nadie es artista, nadie. Llegué porque yo me lo propuse. Parece que Dios tenía destinado eso para mí en la vida, ¿no? Que yo iba a ser actor y de un pueblo como Palma Soriano, que es un pueblo de campo. Ya llegué y hice las pruebas y comencé a estudiar en la Escuela Nacional de Arte. Y después ya todo eso solo, abriendo brechas solo, porque mi familia vivía allá. Yo estaba solito aquí en La Habana. Y bueno, yo solo me fui encaminando hasta que llegué a hacerme un profesional del teatro y la televisión. Sí, pero acuérdate que te gustaba desde niño imitar voces y esas cosas, sí, siempre. No, claro. Era el jocoso de la familia. No, es que eso nace con uno, es un don que le da, ustedes saben quién. Dios. Entonces empezaste por el teatro. Sí, empecé por el teatro. El teatro fue lo primero para mí. Bueno, primero yo hice una novela, ustedes no estaban nacidos cuando eso, que se llamaba El Tábano, que era la etapa joven de Jorge Villazón. Yo hacía Jorge Villazón joven. Es una novela que gustó mucho, pero bueno, alguien vino, la borró y no existe. ¿Así? No se pudo poner más. No se pudo... Es decir, que no hay copias de eso. No hay. registro, No, ¿no? porque entonces ya, aquello era en VH y eso. Mm. Y entonces después ya vino lo otro y... Tú no sabes lo que es un VH, ¿no? Sí, claro. Tampoco así en el 92. Sí. Aquí todo el mundo tuvo eso en la casa, Sí. aunque sea joven. Así mismo. Sí. Porque el DVD vino no hace mucho. Vino tarde, la verdad. Sí. Entonces tus inicios fueron en el teatro. En el teatro. Ya. Y con esa novela. Esa novela fue la graduación mía, más o menos, ¿me entiendes? Porque ese año yo no pude graduarme y me evaluaron con la novela. Entonces, ¿te consideras que, es decir,
¿Te consideras más un actor de teatro que de televisión y cine? O... Sí, yo he hecho mucho teatro, más que televisión. El teatro para mí, bueno, es el que me ha dado los viajes también. Sí, porque vino un director francés que no conocía a nadie y me seleccionó a mí para yo trabajar en una obra de teatro. Y fue que pude ir a París. México. Y trabajar allá en México. Yo que estaba Dori también en ese espectáculo. Pero que... Fue donde nos conocimos. Eso mismo iba a preguntar. ¿Se No, conocieron? porque Una obra de teatro musical. déjame hacerte esa anécdota, porque él viene un año antes y selecciona. Y los únicos que selecciona es a Carlos Ruiz de la Tejeda y a mí. Nos selecciona para esa obra porque él me vio en Las Leandras, que dirigía a Berta Martínez, que yo hacía el negrito del Teatro Vernáculo, y él me dijo que él quería que ese personaje yo lo hiciera en El Burgués Gentilhombre, el personaje del negrito. Y entonces vino al año. Y cuando llega, yo siento la algarabía en La Habana. Todo el mundo quiere ir a París. Que no, que llegó el francés. Ay, mi madre, hace un año. Llaman del Ministerio de Cultura. No, es para que vaya al casting. Casting, si yo fui seleccionado, ¿no? Dice, no, pero tú tienes 70 papeletas. Y yo cuando cuelgo digo, bueno, ¿quién me quiere quitar las otras 30 papeletas? ¿Eh? ¿Quién me las quiere quitar? Llego al casting y cuando llego al casting estaba La Habana entera, tú sabes cómo es un casting. La Habana entera, incluyendo gente reconocida y eso. Y yo dije, ay, Dios mío, si este hombre no se acuerda de mí. Pero es verdad que Dios es grande. Así mismo. Porque yo salí y desde que salí lo hice reír. Y no era con el personaje que yo iba a hacer. No, desde que yo salí y dijo, ¿y él quién es? Le dijeron, no, él fue el que usted vio. Pero si él está seleccionado, él no tiene que hacer ninguna prueba. Wow. ¿Viste? 10 Dios mismo. Así mismo. Si no, me quedaba. Dios y te mismo. quedaste entonces tú haciendo el Sí, casting, me hace de falta que director me de casting. ayude, maestro. Porque cuando ellos te reconocen, te dicen maestro. Hacerle las pruebas y la gente, oye, ay, tú estás. Yo decía por dentro de mí, yo siempre estuve. Porque me lo querían Pues quitar. Dios, claro, así mismo. Alguien Así me lo mismo. quería quitar. ¿Por Ya, qué? y después de eso he hecho muchas obras de teatro con Héctor Quintero, con muchos directores aquí en Cuba y de verdad que es lo que más he hecho. El teatro es fundamental Sí. en un actor. ¿Cuál ha sido tu personaje más importante en tu carrera? Bueno, el negrito es uno de ellos. Ah, El Negrito, premio también. fui premio Caricato con él, ah, con el negrito. has hecho cine Bueno, en también. el cine, no, he hecho cine. Si unen todos los pedazos es un largometraje. Sí. Si unen uno con otro es un largometraje. Es decir, Porque he hecho muchos momentos Pequeño. en películas, esos pequeños personajes. Eso. Bueno, y tuve satisfacción hace poco de trabajar con la actriz española Penélope Cruz. Penélope. ¿En serio? Cruz. Sí. ¿Qué película? La escena con ella. no hay ninguna foto por ahí de Penélope. No, con Eve. a ver, ¿Es no una sé. producción No permitían cubana o hacer es- No permitían hacer fotos realmente con Y era, Penélope. es una, o sea, No, es no, española la producción. No, era con Brasil. Y tú o sea, y tú eras como el director de la fábrica Y donde donde ella trabajaba. donde trabajaba la esposa de uno de los. Ujú. Ajá. Entonces, has hecho poco cine, Sí. de alguna manera hablando, ¿no? Sí, a ver, la actuación es algo muy difícil. Sí. Yo le puedo gustar a él la actuación mía como actor y a Sí. ti no. El arte es muy subjetivo. Exacto. No es como la música. Yo toco bien el instrumento y todo el mundo, oye, que bien lo toca. Pero yo actúo bien y a lo mejor a ti no te gusta. Con la actuación es la visión del director. Ajá. Porque, por ejemplo, como él decía, con un músico pueden haber 10 músicos que pueden tocar esta pieza exactamente igual. Pero el actor es uno, que es el que luce como yo quiero, es el que me da la presencia escénica que yo estoy buscando. Y el que La logra conseguir los interpretación, matices en la voz, interpretación, exacto. Hay muchos factores. Muchos factores en que la influyen. actuación. Y tal es así que, por ejemplo, hay actores que, en el caso de Eve, por ejemplo, yo lo admiro, siempre lo he admirado mucho porque es muy versátil. Lo mismo puede hacer cosas dramáticas que cosas cómicas. O sea, ha probado en todas con todos los matices. Y eso a veces es difícil de que un actor logre. Generalmente el que hace cosas cómicas no puede hacer nada dramático. No es siempre, porque existen casos de actores maravillosos que hacen humor y que además hacen cosas dramáticas, pero bueno, generalmente, o al revés, o sea, son actores dramáticos que tú lo pones a hacer una escena y no tienen la vis cómica natural, porque además creo que es lo que te decía, es un don
que solo da Dios. Es un don especial que viene con la persona, que lo acompaña, ¿no? Muy bien. Creo yo, no sé. Mira, yo en la película de los niños aquellos, Avan Station, ahí yo no hablo y todo el mundo se acuerda de ese personaje. el papá del El niño, papá del el protagonista. niño cuando se lo llevan preso. Y yo le dije al director, y yo no voy a hablar. Me dijo, no, yo no quiero que hables. Yo lo que quiero es tu imagen y lo que tú le tienes que proyectar al público, eso. Sobre el padre del niño que se lo llevan preso. Como un personaje que apenas Habla. habla es tan representativo en una película donde son niños los protagonistas. Y eso tiene mucho que ver porque, de hecho, antes de yo conocerte, una de las películas que yo recuerdo a Ever es Avan Station. Y no habló. De hecho, Dorita sale en la película. En una foto. En una foto. Eso tiene una anécdota. A ver, Sí. resulta que yo estaba de viaje con la orquesta en Canadá y él me llama, o sea, yo lo llamo y hablamos y me dice, tú sabes que me escogieron para una película, Avan Station, y me pidieron llevar una foto de familia. Y llevé una foto contigo y con Gaby y a Ian Padrón le encantó. Yo le dije, ay, qué bueno, qué bueno. Y entonces me pidió una foto sola tuya porque para utilizarla como la mamá del niño, pero que está fallecida. Y entonces, pero yo quería pedirte permiso si tú crees que se puede usar la foto, porque No, te van a lógico. poner delante es tu imagen y te van a poner además flores y cosas así, porque son gente que son idólatras y esas cosas. Y entonces yo le dije, mira, que usen la foto, porque además nadie aquí vive, la gente vive el tiempo que Dios dispone. Entonces yo, Así. es verdad que he estado enferma, ciertamente él me lo comenta por eso, porque yo había estado enferma, y entonces que aparezcas como una difunta y además con flores y esas cosas, yo le dije, no, tranquilo, que aquí uno se muere el día que Dios quiere, y yo, gracias a Dios, estoy viva, y entonces tranquilo, no pasa nada. Y me dice, no, pero aparte, por llevar la foto me la van a pagar. Le dije, ay, qué bueno. Mejor entonces, ¿te das cuenta? Sí, porque además era una cosa que... Y mucha gente, hoy por hoy en la calle, cuando me ven, me dicen, ¿y tu niñito cómo está? Porque la gente llegó a pensar Que era verdad. que Sí, era porque que yo era la quitaron a mamá mi del hija, niño. quitaron a mi en hija la y foto, pusieron al exacto. niño. Quitaron a la niña de nosotros de la foto por Photoshop y pusieron a... Mi hija que ya viene en camino y siempre Sí. le hablo sobre la actuación y cómo es el medio, que no se le puede sacar el pie a ningún personaje. Si ahorita fuera la directora de una de las producciones más importantes de este país, ¿te escogería a ti como actor? No sé. No, yo sí lo escogería. Ah. No, tú puedes estar convencido de eso. ¿Pero por qué No tu sé, esposo? a ver. ¿Por qué tu esposo o porque No, te gusta lo que no. actúa? Le voy a explicar por qué. Porque cuando mi hija y yo actuamos, estábamos casa. en la pandemia, haciendo como unos sketches. Ella hacía la mulata y yo el de grito. Ella todo el tiempo estaba como revisándonos. ¿Ah, sí? En vez de disfrutarlo, ¿me entiendes? Era revisándonos. No, porque ¿sabes qué pasa? Que, a ver, yo tal vez Y así lo... No, pero a ver, yo lo hago desde un sentido Entonces yo la veo que crítico. se ríe y yo digo, ¿y de qué se ríe ella? De un chiste que hizo, no sé qué, pero es que yo no le veo gracia a eso. Y entonces con el de nosotros, que la gente me ha dicho que está bueno, no se ríe. No. Porque buscando algo, ¿me entiendes? Revisando. Sí, pero eso No, es bueno. pero eso yo es bueno. Sí, pienso pero hay que reírse si A está ver, bueno. yo pienso que, a ver, si de mí dependiera, yo siempre lo escogería en mis elencos. Primero por una razón muy sencilla, que es una persona muy disciplinada. Y eso es importante. La disciplina para hacer un trabajo en esto del arte es importante. Es muy determinante. Tú sabes que el artista se hace con el esfuerzo, con la tenacidad, con seguir y ahí todo el tiempo y estudiar y superarse. Y él tiene eso. Él es una gente que... Es muy profesional. Muy profesional. Él se levanta a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana está leyendo un texto, a las 5 de la mañana está Y me van a aprendiéndose. recoger a las 8. Y lo van a recoger a las 8, 3 horas antes. Él sí... Ya yo estoy vestido. Ya, él es una gente que en ese sentido... Eso le llaman la escuela vieja. Eso le llaman la escuela vieja de los actores y eso. A mi hija siempre la tengo que estar... Sí, Llevando porque a los la jóvenes escuela tienen vieja. otra... Me tienes los que jóvenes sacar de la tienen- nueva. No, los jóvenes tienen otra dinámica, ¿no? De la vida. Entonces, pero eso, por eso sí lo... Y además porque realmente es muy profesional, muy serio para el trabajo. Y el hecho de que yo critique a lo mejor o algo así es porque creo que, bueno, igual con la música, ¿no?
cuando yo he hecho algo que no, él me ha dicho, pero mira, a ver, porque esa inspiración me parece que no está bien, porque eso se repite o porque esa idea no Sí, es... es una crítica constructiva, Es una ¿no? cosa constructiva, ¿no? Pero realmente para mí ellos dos son, no sé, mis grandes estrellas, no sé. tus grandes Desde el estrellas, punto qué lindo. vaya, no sé, tal vez sea muy exagerado lo que No, estoy pero diciendo, está pero muy bien. pienso que ¿Qué- creo que como familia, así... Qué mejor admiradora que tu propia esposa, ¿no? No, claro. Y te hace sentir orgulloso de vez en cuando, ¿eh? Sí. O siempre, No, siempre. todo el tiempo. ¿Cuál es el personaje que más te identifica? ¿O con cuál personaje te identificas más? ¿Con el villano o con el héroe? Es decir, ¿con el negativo o con el positivo? No, me gusta más negativo. ¿Sí? Tiene más matices, más de dónde agarrarte, de dónde buscar. Más complejo, ¿no? Sí. Si algún director, en este caso Dora Aguirre, le diera por hacer la película de la vida de Ever, ¿quién te gustaría que hiciera ese papel de tu vida? De todos los actores que conoces. Hasta internacionales, ¿no? Sí, sí. Tú eres un actor, tú... Manuel Porto. Vaya, cuando era joven. Hey, y cuidado con Luis Alberto García. sí, ¿eh? Para que haga las dos etapas, porque es muy bueno. Sí. Sí, sí, es bueno. Son personajes... Es buen actor. son- Mira, ese es son- un caso que hace comedia y hace drama. ¿Quién? Luis Alberto García. Sí, Esos son actores que para ti han significado bastante sí, no, en la sí, vida actoral. sí, siempre, siempre. Siempre los admiro mucho. De ¿Y los verdad. pudieras considerar como parte de tus preferidos de manera general? Ujú. Y en tu top 5 de actores cubanos más importantes, ¿están ellos y quiénes más? Y me vas a poner en ese compromiso. Ay, mi madre. Ay, Mejor que- internacionales, chicos. Internacionales. Internacionales. Porque internacionales. Bueno, te voy a poner a Internacionales. Robert De Niro y Dusty Hoffman. Ah, bueno. Con eso ya van 4. Falta uno y que sea cubano. Y que sea cubano. Sí. A ver, un actor cubano que me sirvió a mí como de... Sí, que has admirado, una que referencia, es un referente un- para ti. Bueno, ya te dije Porto. Sí. Luis ¿Y Alberto. tu maestro, Eguren? No. Sí, Eguren, no, pero Eguren fue maestro mío una temporada chiquita. Bueno, mi maestro, Michael Iscué, fue mi maestro, el que me enseñó eso. ¿Quién ¿Quién? mejor que él? ¿Quién mejor que él? El Siempre... que me guió en la escuela de arte. Mm, El que me dijo, no, por aquí sí. Aunque no sea un actor tan del vidrio. Ajá. Porque sí es conocido por la sombrilla amarilla esa, ¿no? Sí, la sombrilla amarilla. La sombrilla amarilla. Exacto. Fue mi profesor en la escuela de arte y me enseñó todo lo que sé. ¿Quién mejor que un profesor para, Sí, para es ser verdad, parte es de verdad. tu... Claro. ¿no? Ese fue, Independiente. y fue el que me inició en la vida profesional. Me dijo, ya te puse en el grupo de teatro, tal. Vaya, todo. Mm. ¿Entiendes? Cubana de acero, Siempre, ¿no? sí, siempre voy a estar agradecido de él. ¿Y hay algún actor internacional que te gustaría que compartiera contigo Escena. escena, específicamente en una película? Vamos a soñar, Oh, ya estamos te lo soñando. dije, Robert De Niro. Ah, bueno, sí. Sí, ya me lo dijiste, ¿verdad? Bueno. O Andy García. No, está bien. Tienen que ver contigo, ¿eh? Tienen un poquito el perfil de Sí, mafioso. de los que tienen que ver con nosotros, Sí, Antonio sí, Bandera. Sí, está Que bien. lo mismo hacen de malo que de bueno. Son buenos actores. Son ¿Qué tú buenos crees? ¿Qué tú actores. crees de eso? Viendo a Eve con Antonio Bandera. Tremendo, Son tremendo. buenos actores. buenos Y actores. Dorita, ahora viendo esto un poquito de lo que estamos hablando. Ahora sí, a recogerse. ¿Eh? Se acaba el tiempo. No, Sí. que todavía estamos contigo. Ah, ¿todavía? Estamos contigo. Lo Va- que va a pasa es que preguntarle de ti. voy a preguntarle de ti. Mira, hay una cosita que siempre nos ha llamado la atención a los que no somos actores. ¿Cómo será la vida emocional de una esposa? ¿O cómo será la reacción a la vida? La reacción de una esposa cuando ve que su esposo está compartiendo escena con otra persona que no es Actriz. ella, con otra Otra- actriz. Eso seguro te lo han preguntado muchas veces. Sí, a veces la gente sí pregunta eso. A ver, al principio, realmente me chocaba un poco. No, tengo que reconocerlo, ¿no? Pero ya cuando tú comprendes, entiendes que eso es parte
del... De su profesión. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, hay una actriz que es muy simpática que hizo de esposa de Ever, que es Beatriz Viña, que ella llamaba a la casa y me decía, me hace favor, ¿me puedes poner a nuestro esposo? Y entonces, pero era muy simpático, pero nada, Siempre tenemos desde una el buena respeto, amistad, sí, siempre tenemos una desde buena el amistad, siempre que... Y una franqueza, ¿no? No... Debe ser difícil, ¿eh? Debe ser a veces difícil. Cuando tú eres profesional no es difícil. Mm. Compartir con una escena de amor, con una actriz, eso. El respeto, tú lo dijiste. Sí, siempre Pero desde el respeto. uno al otro. Mm. Y No ven pasa acá, nada. una vez que conoces a Jesús y empiezas a agregar a tu vida ciertos valores, ¿no? Y ciertos principios, ¿se hace más difícil lidiar con ese tipo de situaciones o cómo ha sido ese proceso? Por ejemplo, yo en el caso de la música, sí me he cuidado mucho de no cantar cosas que comprometan de alguna manera mi fe. ¿Entiendes? Por ejemplo, también yo he tenido la suerte que la directora de la orquesta ha sido mi hermana y que hay determinada música que nosotros, o sea, yo al principio sí cantaba cosas con las anacaonas, con las viejitas, que cantaban ellas, que no eran la línea principal de la orquesta. Pero bueno, un día había que cantar, digamos, por ejemplo, al principio, te estoy hablando inclusive sin ser yo cristiana, un tema de Ignacio Piñeiro, que era Mayella, no juegues con los santos, y a mí yo decía cada vez que cantaba eso, pero bueno, pero yo pienso que yo siempre he tenido a Dios en mi corazón. Creo que eso ha sido algo, incluso yo creo que llegué a Anacaona, fíjate, creo que llegué a la orquesta, porque fue algo de Dios, fue un propósito de Dios. Creo de verdad, sí, firmemente. Más allá de que la gente pueda pensar de que, bueno, que tuve suerte, yo creo que Dios obró de muchas maneras y por caminos muy eso para que yo pudiera llegar allí. ¿Qué pasa? Que ya uno, cuando tú tienes una relación ya directa con el Señor, tú te cuidas mucho de esas cosas, porque uno trata de hacer cosas que le agraden al Señor. Y es el caso tuyo también, me imagino, que en algún momento te sientas que hay un límite en tus decisiones, precisamente porque puedan comprometer ya un poco la integridad, ¿no? Porque cuando uno conoce a Cristo pasa siempre. Es decir, hay valores que se incorporan que no han estado. Me imagino que eso te pasa a ti, No, Evelyn. sí, no. A ver, la que ha cambiado mi vida es con Dios, ¿no? Es Dori. Porque yo reconozco que era un tipo muy, no sé, violento. Y Dori con sus oraciones y eso, me ha ido aterrizando en la tierra. Pero yo era un tipo que protestaba por todo, lo reconozco. Ya yo soy otra persona, de verdad. Qué lindo, ¿no? Wow. Qué lindo. Sí. Bueno, yo pienso que dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. Y yo, cuando nosotros comenzamos la relación, ciertamente, él era muy... O sea, creo que hemos durado tantos años por lo diferente que somos. O sea, además yo, ciertamente, él dice eso, ¿no? Pero yo llegué a los pies de Cristo porque justamente quien era la cuñada de él fue la primera persona que me habló a mí de Jesús. O sea, mi mamá nos hablaba de Dios. Nos hablaba de Dios y una que otra vez, siendo niña y adolescente, fuimos a la iglesia, a la primera iglesia presbiteriana aquí de La Habana, que está en Salud. Pero no era una cosa de ir todos los días ni nada por el estilo. Así es. Y entonces la que era cuñada de él era el líder de la iglesia en Cojimer, mi hermana Siren, y fue la primera persona que me acercó a Dios. Un saludo para Siren. Un saludo para ella Ah, sí. y para toda su bella familia. Y entonces tú vienes a Cristo precisamente por toda una serie de... Sí, es un testimonio muy bonito. A ver, yo cuando empiezo con él, yo nunca había salido embarazada. Y yo estaba loca por tener un hijo. Y yo tenía muchos problemas de salud porque siempre lo he tenido. He sido asmática, crónica. He tenido problemas respiratorios desde niña. Desde que tenía 6 meses tuve un derrame pleural y estuve marcada por situaciones de alergia, de asma. Incluso cuando empiezo a estudiar saxofón es que se me quita un poco el asma. Y ya después tenía problemas de hígado porque en el 82
cuando me iba a graduar de saxofón, se me presentó una operación de urgencia de apendicitis y me hacen una transfusión. Y ahí, en ese tiempo, no se hacían grandes estudios de la sangre, el SUMA, lo que se le conoce como el SUMA. Cuando se descubre eso, no había salido embarazada nunca y yo deseaba ser madre. Y entonces yo le comento a Siren, o sea, ella me dice, nosotros adoptamos una idea de familiar como cubano, ¿no? Que se reúne los domingos. Y ella me dice, bueno, pero si vienen los domingos, iban a jugar dominó, a conversar. Y entonces, yo el domingo voy a la iglesia. ¿Tú quieres ir conmigo? Y yo le dije, ay, sí, yo voy. Pero lo dije como una cosa como a ver cómo era aquello, ¿no? Y recuerdo que cuando fui, el pastor de la iglesia era Eliseo Villar. Eliseo Villar. Saludos para el pastor Eliseo. Un pastor para Eliseo y para Babi, que son personas muy especiales para mi vida. Y recuerdo que desde que llegué empecé con todo lo que yo oí. Primero los cantos, los cánticos, las alabanzas, las adoraciones. Empecé a llorar sola. Y cuando vino la palabra también, y me fui desde que salí de la iglesia hasta la casa de ella llorando. Y yo le dije, ay, Siren, porque además era una cosa que No podías controlar. No podía controlar. Y entonces ella me dice, no, está obrando en ti el Espíritu Santo. Yo le digo, bueno, pero es que yo no sé nada de eso. Yo no sé. Pero es que yo quisiera, ¿y cómo es eso? Porque yo quisiera, yo en medio de todas mis dudas, ¿no? Yo quisiera ser madre, pero es que yo mira que se lo he pedido yo decía, hasta San Judas Tadeo, tú sabes, cuando el cubano va donde quiera, cuando no sabe, ¿no? Cuando Claro. es desconocedor del tema. Y ella me dijo, es que has pedido equivocado, tienes que pedirle a Dios, hay un solo Dios. Y entonces ahí yo recuerdo que yo le dije, y tienes que orar. Y yo decía, pero ¿cómo se ora? ¿Cómo es que se ora? Y me dijo, no, tú tienes que abrir tu corazón al Señor y como si estuvieras conversando con un amigo, con alguien que te está escuchando todo lo que tú quieres, y a él tú le pides que tú quisieras ver realizado ese sueño tuyo. Y increíblemente, como 5 o 6 meses después, yo voy en mayo a Holguín, y cuando regreso con un asma muy fuerte. Eben me lleva a un hospital a ver a un médico amigo de él, y me iban a hacer la orden de ingreso para hacerme todo un proceso, porque yo estaba con un asma tremendo. Y cuando me dicen última menstruación, yo le dije, ay, no recuerdo. Y me dice, mira, mejor, Eben, llévala a que le hagan un reconocimiento, porque a lo mejor tal vez está nosotros aquí le vamos a hacer muchas placas, muchos estudios radiológicos, y entonces es complicado. Si tuvieras la posibilidad de estar embarazada, a lo mejor sería malo para ella. Y efectivamente, saliendo del hospital, con una amiga mía que estaba en mi casa, nos fuimos al González Coro, y cuando ella consiguió un pepino de agua para que yo tomara, y cuando me hacen el ultrasonido, estaba embarazada. Tremendo. Increíblemente. Y entonces Tremendo. yo dije automáticamente, Dios está en el asunto. Y entonces le entregué mi corazón a Dios. Y a partir de ahí empecé a ir a la iglesia. Incluso ya después que nace la niña, yo presento a la niña a la iglesia. Y yo quería, tuve un proceso de unos años en que estuve muy grave, como que la tendencia a ponerse peor, la situación del hígado. Y yo quería bautizarme. Y entonces fue cuando ya una hermana mía que quiero muchísimo y que ha sido muy especial también, Marielín Sansón, era la líder de mi casa de oración. Un saludo Fue para ella también, un besito grande, Mari. Fue quien me introdujo en esto, y bueno, nada, yo pasé mi curso de discipulado, me bauticé. Y toda una historia hasta hoy. Y toda una historia hasta Hasta hoy. Dori estaba muy grave en el Calixto García, en la sala nueva esa que hay, que es de terapia intensiva. Y por las noches, cada vez que yo iba a entrar, me decía el médico, mira, Eben, nos da mucha pena contigo, pero nosotros no contamos con ella. Me da pena, y ¿qué voy a decir? ¿Qué puedo decirte que a lo mejor de hoy no pasa? Grave. ¿Es fuerte eso? Y cuando yo pude hablar con Dori me decía, no te preocupes, que yo voy a ver los 15 de mía. Dios está conmigo. Oye, qué fe. No, Espérate. No, si la dejo no termino.
se recuperó de eso. Algo me decía, sácala de aquí. Y la saqué de allí, de donde estaba, y la llevé para el Almejeira. Y, por una amiga mía, actriz, Hey. que se llama Isabel Santos, esa gran actriz, Oh. que me dijo, sácala de aquí y busca para que la atienda un médico urgente porque se te va a morir. Y te atendió Guillermo, que la preparó para Guillermo el trasplante. Y fíjate, para que tú veas lo que es la vida, que ella me dijo, no, yo voy a ver los 15, eso. Que en el trasplante yo no estaba tan nervioso y preocupado como cuando ella estaba grave. Yo sabía que el trasplante, ella iba a salir del trasplante bien. Algo me decía, aquí no va a pasar nada. Aquí no va a pasar nada. En efecto, no, ella va a estar entubada, ella va a estar ahí grave, y a las horas, díceme el médico de ella, sube para que la vea, que ella está pidiendo jugo para la enfermera, y vio los 15 de su hija. La vio casarse, vas a ver los nietos también. Así es. A ver, fíjate que yo me acuerdo que yo estuve muy mal. Qué Y tremendo. cuando salí de mi casa, que salí en una... Un saludo para los médicos de las Sí, mesas. así mismo. Un saludo. Para todo el equipo. espérate. El equipo de trasplante. Sí, el equipo, doctor espérate, Copo y porque todo. cuando ella la van a llevar para el trasplante, me dijeron, ven para que la veas. Puede ser que, como diciendo, por última vez ya, ¿me entiendes? Sí. Sí, porque eso es una operación muy difícil. Sí. Difícil. Y me pusieron una bata verde de esa para que yo fuera ahí a la camilla donde estaba. Y le dije, bueno. Y cuando ella se va a ir, le dice el médico, bueno, vamos, que ya vamos a empezar. Y dice, médico, no. Dios le va a dar la sabiduría a ustedes para que ustedes me operen. Usted verá. Y el médico era cristiano. Y le dijo, El médico era de la iglesia amén, bautista. adentro. Así mismo. Y mire, y ahí está. Sí, porque, a ver, yo Tremendo, deposité brother. toda Eso- mi confianza en el Señor. O sea, desde el momento en que estuve en la gravedad, No, la fe de ella. que salí de mi casa con sangramientos digestivos múltiples y llegué al Calixto con 3 de hemoglobina. Yo iba en la perseguidora, fue una patrulla la que me llevó. Yo iba repitiendo mentalmente todos los versículos de la Biblia que yo me sabía. Todo, así como si fuera a recitar. Ni siquiera de una forma coordinada, pero era así yo. Y le oraba al Señor y le decía, Señor, yo quiero, yo tal vez sea mucho lo que te pida. Pero yo con una cosa así le decía, ay Diosito, yo a lo mejor te estoy pidiendo mucho, pero yo quisiera ver a mi hija cumplir 15 años. Mi hija tenía 11. Yo quisiera verla cumplir 15 años, yo quisiera verla estudiando en la universidad, quisiera verla casada y hasta conocer a mi nieto, pero bueno, tal vez es mucho lo que te pido. Pero yo concédeme por lo menos, aunque sea que la vea cumplir 15 años. Y realmente estoy agradecida a Dios porque Dios ha sido conmigo extraordinariamente bueno. Bueno. Yo no me alcanzaría lo que me queda de vida para agradecerle a Dios todo lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi casa, en mi familia. ¿Y en la iglesia? Y en la iglesia. Porque además yo sin merecerlo, como decirte, de momento así, yo tocaba el saxofón en la iglesia, en el grupo Alabanza con Abraham, y por cosas que te van pasando, ¿no? Tuve que una hernia después del trasplante, tuvieron que operarme, tuve que dejar eso. Yo le pedí a Dios, Señor, yo quiero seguir haciendo algo, porque yo pienso que el don, todos venimos a la vida con un propósito. Dios nos trae con un propósito. Hay muchas personas que lastimosamente le dan la espalda a Dios y no llegan nunca a conocerlo. Nunca llegan a conocer eso. Pero yo pienso que mientras haya tiempo y podamos ser hallados, tenemos que entregarle el corazón a Dios. Amén. Así es. Porque además hay algo. Él vio nuestro embrión. Él nos conoce más que a nadie. Y Él tiene para cada uno de nosotros un propósito. Eso es innegable. Sí. Entonces yo decía, Señor, además un día, coincidentemente te digo, un día alguien en una parada de la guagua me dijo, ¿cómo usted siguió? Que yo supe que usted estuvo malita y eso, ¿sí? No, ahí estoy. Pero mira, yo la veo que usted está bastante bien. Y me dijo, el día que tú le cantes al Señor y el día que tú hagas algo para el Señor, ese día tú eres sanada completamente. Y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, yo si no toco el saxofón, yo algo tengo que hacer. Y de momento, sin yo esperarlo, me dieron el ministerio de la coral en la iglesia, que yo realmente, conozco algo
de voces porque los di en el conservatorio y todo eso, pero realmente yo no conozco como tal de dirección coral. Además, he tenido grandes maestras de dirección coral, María Felicia, no sé, Carmen Collado. Y tuviste a Luis Carbonell. El maestro Luis Carbonell, que fue repertorista mío. O sea, que he conocido de las voces, pero sin embargo no he tenido ese como para dirigir una coral. Y yo pienso que ha sido Dios. ¿Y cómo ha sido para ustedes? Porque a mí me resulta muy interesante conocer cómo es la vida o cómo lidia el artista que ha tenido ya una carrera, digamos, fuera del Evangelio. Cuando conoce a Jesús, ¿cómo es ese proceso? Ayer hablaba con Abraham y yo le decía, mi perspectiva o como yo lo veo es que el artista que trabaja haciendo cosas que, vamos a decir, que no son explícitamente cristianas, ¿no? Pero a la vez cree en Jesús y forma parte de la comunidad de la fe. Ellos están como con un pie en cada lugar, ¿no? Y creo que es de Dios eso. Sí, porque, a ver, sucede que a veces cuando tú vienes al Evangelio, hay gente que te decía, no, pero ¿y por qué tú no dejas ya plenamente la orquesta y te dedicas solamente a cantar para Cristo? Y la gente piensa que tú, o sea, los que están en la iglesia piensan que tú, cuando ya estás ahí, que entras en los caminos de Dios, tienes que abandonar eso. Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque tú estás allí con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Darle una palabra a la gente, a los que no sabían de Dios. Cuando venía un viaje, orar. El ser cristiano para mí implica ser íntegro de verdad. Para mí, íntegro. Y esa integridad está basada en algo que hace poco el pastor nuestro Miguel Ángel predicaba. Un saludo para el pastor Miguel Ángel. Un saludo para nuestros pastores Miguel Ángel y Carmen, que los quiero mucho. Es que es poner en sintonía lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Oh, está bueno eso. Fíjate, es poner esas cosas. O sea, tú no puedes proclamar un evangelio que tú no seas capaz de, cuando hay un cieguito en la esquina, que no seas capaz de cruzarle la calle. Uh-huh. O cuando tú veas una gente que esté pasando trabajo, que se esté sintiendo mal o algo así, que tú no seas capaz de auxiliarlo. ¿Entiendes? Yo pienso que el evangelio se proclama con actitudes. Exacto. Son las actitudes las que definen al cristiano. No solo con palabras. No son solo las palabras. Es también lo que uno siente hacia los demás. Y eso hay que buscarlo. Porque realmente, lastimosamente, la gente hoy por hoy va mucho a la iglesia como si fuera a ir un domingo, porque hay que ir al domingo como que es el domingo de la salida, de salir para la calle a pasear. Y bueno, el paseo de nosotros es ir a la iglesia. No, y no es así. Uh-huh. Es ir a la iglesia, oír el mensaje y es ponerlo por obra, ¿no? Incluirlo en tu vida. Y que te influya, que tú sientas que te tocó. ¿Entiendes? Y que te cambió. Y que te cambió y que en algo te cambió. Otra cosa que pasa mucho también es que, en primer lugar, lograr que los cristianos pensaran en, vamos a decir, hablando de lo que tiene que ver con el teatro y el cine, fue un desafío que los cristianos empezaran a pensar, bueno, podemos hacer una película, podemos hacer una serie, eso fue un logro tremendo. Pero yo creo que en muchas partes se hace. Aquí es donde realmente no se hace nada. Yo digo en la iglesia en general, no, la iglesia universal. No, pero interés hay en hacerla, ahí tenemos... Pero a veces yo creo que nos hemos quedado, incluso dentro de la iglesia, hacemos obras de teatro y es la historia de Sansón o la historia de la Navidad. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no hacemos algo nuevo? Algo nuevo, que usemos principios bíblicos, que querramos transmitir buenos valores, un mensaje que edifique a la gente. ¿Qué tú crees de esta idea, esta mentalidad que tenemos de que si vamos a hacer algún tipo de producción, sea musical, sea audiovisual, una película, una serie, que le ponemos el apellido cristiano y lo creamos,
pensando en el público cristiano y somos explícitamente el contenido que creamos es muy evidente, ¿no? Claro. Y muchas veces no es ni siquiera con la excelencia que lo hace otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué tú crees de eso? ¿Y qué crees que deberíamos hacer desde tu experiencia como actor Dios no es de todo el mundo. Ujú. La película tiene que ser para todo el para mundo. todo el mundo? Entonces, ¿qué pasa? Que para hacer una película, lo que ustedes decidan hacer, música ya se ha hecho, pero bueno, una película, una serie, tienen que tratarlo con eso mismo que tú decías, de que el apellido cristiano está en la película, pero no es evidente. Así tiene que ser la película. Buscar a alguien que haga un buen guión y ustedes la hacen. Bueno, y yo trabajo. Ay, ay. Abraham, el sueño de Abraham es dirigir una película. Yo sé que hace rato él está en eso. Sí. Bueno, de hecho, Se nos fue alguien, Importante. Saúl. Saúl, salíamos, yo iba a recoger a Dori a veces ahí a la iglesia y él estaba afuera, ya saliendo ya. Y Saúl es un hombre que es, vaya, cristiano. Y se ríe de todo lo que yo Natural. digo y goza conmigo. Natural, muy natural. Es una gente natural, no es un cartel que... Mira, ahí viene el cristiano, no. Y tiene una posición ante la vida muy bien. Ujú. No, él no entra en... ¿cómo se llama? Tiene sus principios, ¿no? Tiene tiene sus sus principios que los defiende a cabalidad. que lo claro. defiende, pero es una gente normal. Le cae bien a todo el mundo Es por natural, eso. es natural. Es natural. Una persona Sí, que porque- se gana el corazón de las personas. Porque lo que tal pasa cual. es que a veces cuando se establece ese de que, o sea, El apellido cristiano. ese apellido como tal, entonces viene el estereotipar Ajá, los personajes. la personalidad del cristiano. No, el cristiano es una persona normal. Mm. Que Dios ha trabajado en su corazón. Es estandarizar. Que Dios tiene Estandarizar. le ha llevado a transformar sus actitudes. Porque lo primero que hace Dios es obrar en el corazón de las personas. Es cambiar la manera de proyectarse ante la vida. Entonces, es hacer lo bueno. Es en medio uno puede estar en un lugar muy, muy tremendo, o sea, y sin embargo, ser luz. O sea, porque es eso. El cristiano es luz. Entonces, tiene que ser un guión que hable de la vida cotidiana y de cómo podemos cada uno transformar nuestras actitudes hacia el resto. Nosotros pensamos, por ejemplo, con respecto a los valores cristianos. Pero es que yo creo que el diseño de Dios es los valores. Y tú puedes ser un cristiano con buenos valores o con malos valores. Sí, Y puedes sí ser mismo. una persona que no conoce a Jesús, pero que tiene buenos valores. Y lo que le falta es conocer a Jesús. Sí, pero yo creo también que un cristiano que no tiene buenos valores no es cristiano. Es que parece... Es una contradicción. Es una contradicción, Sí, pero pero indiscutiblemente no podemos parece despegarnos. un trabalengua, No pero- podemos despegarnos de la realidad. Y la realidad es Cristo. Esa es la realidad de todos Amén. nosotros. Y el cristiano es el seguidor de Cristo, es el que ha sido lavado por su sangre, es el que es salvo por la gracia. Si tenemos principios que son inviolables, y cuando tú violas uno de los puntos, ya los demás no tienen el peso. Es decir, el cristiano tiene que ser una persona, como decía Dorita, íntegra. Eso no significa que no somos imperfectos, porque tenemos un camino de perfección que ir limando, y que todos tenemos que seguir en un camino de corrección constante. Pero cuando tú mencionas la palabra cristiano, para muchos es una palabra que tiene una connotación religiosa, pero para nosotros, los que sabemos y tenemos encuentro con Dios, simplemente somos personas que hemos aprendido a través de Cristo a conocer los principios de Dios para la vida del ser humano. Amén. Mis valores, mis principios, mis conceptos, lo que he aprendido, eso tiene que estar reflejado en donde quiera, ya sea en una canción que voy a hacer, ya sea en la panadería donde trabajo y vendo el pan, en la medicina, en el hospital donde trabajo o en la película que estoy haciendo. Es decir, yo soy cristiano y hago cosas con valores cristianos. No hago cosas cristianas para que la gente vea que soy cristiano. Exacto. No sé si me Así entiendes. mismo, es así, Ese así. apellido, Es así. basta ya de ponerlo como el cristiano apellido. soy yo, no es la Exacto. película. Exacto. Exacto. Entonces, no podemos ver el cristianismo como un apellido, sino como un nombre. Así Todo mismo. el arte que hacen los cristianos tiene que reflejar a Nosotros Cristo. pensamos en hacer un contenido
que es para todo el mundo, eso nos hace a la misma vez quererlo y nos fuerza a hacerlo con mejor calidad. Con mejor calidad. Mejor excelencia. Porque a veces, no, como es para los cristianos, lo hacemos un poquito, tú sabes, ¿no? Más flojito. Incluso Pero la si película si tú quieres llegar a una película que es a ser premiada en los Oscars, tú no puedes hacer una película. Entonces, yo creo que simplemente es querer ir un poco más allá de lo que hemos hecho y cambiar un poco trascender. nuestros estereotipos, nuestra... Qué bueno. Bueno, Ever, ¿podemos contar contigo entonces? Sí, claro. A ver, quiero decir que yo, vaya, eso sería uno de los sueños míos, de verdad, que verlos a ellos, a él y a mi hija haciendo algo. Hubo hace un tiempo un proyecto de algo, de una película Sí. que no se llegó a hacer, que creo que se llamaba Cuba para Cristo, fíjate, Ujú. pero no se llegó a materializar. Pero no importa, porque son Yo pienso que en destellos. algún No se momento- llegó a materializar, pero son destellos. Y quién sabe si pronto podemos hacer una producción que suene y que trascienda y que todos juntos, con todo lo que tenemos, podamos llegar a dar un salto más en la industria cinematográfica cristiana. Amén. Amén. Ya casi estamos terminando este encuentro tan especial. No sin antes saber un poco en breves palabras y experiencias de sus vidas como matrimonio. Ya hemos visto a No, ya lo hablé todo, ya. Ever, Le falta el Dori. actor. Ya hemos visto y oído el testimonio de Dorita, pero ahora queremos ver a Ever y a Dorita más allá de la actuación, más allá de la iglesia. Ahora lo queremos ver, lo queremos conocer un poco de adentro, de la casa. Bueno, a ver. Él, ahorita lo decía, él en la casa realmente él es el que cocina, que lo hace muy bien. Él además es el que hace algunos mandados y que busca muchas cosas, ¿no? Casi siempre. Él es como que el de mantenimiento porque él lo arregla todo. Si hace falta arreglar tal cosa, si un bombillo, si no sé, un salidero. Él es una persona muy preparada, o sea, para la vida, para ese tipo de cosas, ¿no? Además el Uber personal de nosotros, de Gabriel y mío, porque es el que nos lleva para aquí, para allá en la moto. Y bueno, nada, yo hago las demás cosas. Tratamos de compartirnos, ¿Pero qué que cosa? bueno. Porque todo lo hace. Bueno, a ver, mi hija es la que... Comerse Se la come la comida, comida, se pone la- atender el celular, el teléfono. No, a ver. Espérate, y otra cosa. Ahí sí. Ay, mi madre, ¿qué irá a decir? Tú no puedes estar hablando por teléfono pegado a ella. ¿No? Yo le puse el eco. Sí. Porque empieza Es parte- se hace parte de la conversación, Se hace ¿verdad? parte de la conversación. Empieza a pisarte todo el tiempo, a pisotearte toda la conversación. Es una tripartita. No, pero dile tal cosa. No, pero no sé qué cosa. No, pero... Ay, mi madre. Hay No, que no, poner pero a ver. flash. Túmbala. No, a ver. Yo hago también mis cosas, claro, por supuesto, no sé. Cocino de vez en cuando. No, tal vez no me salga tan bien ni nada. No, si Porque la mira, hija dice, mamá, tú hiciste este potaje. Sí, fui yo, se nota. Pero a ver, ¿qué pasa? Realmente cuando yo me enfermé, él me dijo, yo tenía que hacer una dieta muy rigurosa y a partir de ese momento, él me dijo, no, mira, si te tienes que comer lo que cocinas, no te lo vas a comer. Yo voy a adornarlo de otra manera y entonces es verdad que él tiene una gracia y un don especial con hierbitas y cositas y sin sal, él hacía la comida rica y entonces ella me dijo, no, a mí, ay papá, qué bien te quedan las cosas. Bueno, ya se quedó casi que, aunque yo de vez en cuando hago mis estragos culinarios, pero bueno. Pero bueno, nada, sí, lavar, fregar, esas cosas, limpiar, esas Lava la cosas. lavadora. Dice él Tender. ¿Quién ronca de los dos? Yo. Él. Sí. Sí, él ronca tremendo. Tremendo, pero bueno, ya... ¿No te molesta ahorita? Ya te Bueno, acostumbras. sí, al principio me molestaba, Con el lío del asma, respirar por pero la no, boca. pero yo realmente ya me he ido adaptando, ¿no? Entonces,
el yerno es el que le tiene un aparatico así, que le dio un aparatico que se pone Para las y nenas. para evitar decir, ajá, y entonces más o menos Sí, y eso ayuda. lo ayuda, ¿Y lo qué- ayuda. ¿Se acuestan temprano o son de los que...? Yo sí No, me él sí acuesto se acuesta temprano. muy temprano, sí. Y sí. Dorita siempre... Yo siempre me acuesto tarde porque yo soy la que al final Dorita se recojo acuesta lo que tarde. haya que recoger, todas esas cosas para que ya. Y bueno, y en No cuanto me gusta a... fregar. Y, no, No le gusta eso. Él Y- cocina y los regueros que forma es tremendo, pero bueno. Y se complementan bien ya con los años, me imagino que ya... A ver, sí, Sí, a ver, Dori, yo hablo muy alto, dice. Eso es sí, algo no, que ella tiene que bajar yo tengo siempre que tratar 30, de- 40 decibeles. Habla muy alto. Entonces Porque ella, siempre cantante al fin, siempre he tenido que ella prestar llega mucho la voz. ahora a la cola de tal cosa y ella se hace la organizadora de la cola. No diga eso. Sí. No, a ver, usted va, bueno, porque no sé qué. No, Dori. porque en este país nos ha enseñado a eso, que uno también, cuando uno va a una cola, tiene que más o menos... Hay que saber hacer cola. Y lo que Ah, sabe estábamos, hacer cola, y lo que ¿ves? estábamos Una- hablando que no sabe decir, mira, mira, yo después te puedo atender, pero en este momento no puedo atenderte. No sabe decir eso. No, ella siempre atiende. Yo siempre busco el tiempo para atender a Nos todo el tenemos que ir mundo. ya. Sí, yo, ay, mi madre, llegó alguien ahí en ese momento. Dori, A pero ver, se le dice, mira, más tarde yo puedo. No es fácil. No, a ver, realmente yo reconozco que tengo que cambiar muchas cosas, ¿ves? No, yo Pero bueno, a ver, también. nosotros, mira, fue muy simpático lo de la renovación de votos. ¿Por qué? Porque te digo, cuando en la iglesia iban a dar un curso de matrimonio y como que yo estoy bautizada, yo quería pasarlo porque quería pasar el curso, me parecía que era interesante, 2 haciéndose 1. Y le pedí permiso a los pastores si podía llevarlo, porque bueno, él está yendo a la iglesia y todo eso. Y me dijeron, sí, cómo no, que venga, que venga. El curso fue maravilloso. Y al final... Con Saúl. Con Saúl, que fue nuestro profesor, y Saraí, y Miguel y Roxana. Pero, ¿qué pasa? Que al final había que hacer la renovación de votos. Y fue muy simpático porque yo estoy en un ensayo de la coral el jueves y eso era el sábado. Y le digo me dicen las hermanas, ay, profe, qué bueno. Ellos me dicen, profe, qué bueno que va a hacer la renovación de votos. ¿Y cómo se va a vestir? Dios, no sé, como quiera, porque realmente yo algo he aprendido desde que estoy en los caminos de Dios, que realmente uno tiene que dejar eso del escenario, esa vanidad, todo eso es pura vanidad. Realmente nada de eso es importante. Y entonces, bueno, yo le dije, no, como quiera. Yo siempre soñé, le comenté a la muchachita, yo siempre soñé un día casarme con vestida de novia, pero bueno, eso no pasó. El día que nos casamos fuimos normal, vestiditos muy bonitos, y firmamos y ya. Claro, yo estaba en ese momento mal De blanco. y quería... Ya y ves, entonces de blanco. dice la muchachita, ay, pero ¿cómo es posible, profe? Usted tiene que Ya tú realizar sabes su cómo sueño". yo me puse. Pero bueno, comiquísimo, le digo yo cuando llego al ensayo. Ay, tú sabes que hay una hermana que me dijo que hay un traje de novia que tienen guardado, que a lo mejor... ¡Tú estás loca! Digo, no, pero... Y me dijeron que también tiene como una colita, una cola así. ¡No! Si tú te apareces así, yo doblo por Manglar y voy para la plaza o para los 4 caminos. Yo le dije, no, chico, tranquilo. Entonces hicimos como que una componenda. Al final no fue un traje ese de grande novia, pero un traje que hizo Grisel para Jaylee y Junier. Y bueno, yo me lo probé y me quedó más bien un traje de lo más bonito como de novia. Increíblemente, en Cuba, que nunca se hablaba de esas cosas de lo que es la renovación de votos, mi hija emocionada nos tiró una foto y la foto se hizo como que prácticamente casi que viral. Sí. Pero creo que, como te decía al principio cuando conversamos, la mujer sabia edifica su casa y uno tiene que tratar de... El matrimonio es algo muy bonito. Es una relación de 2 personas, es para llevar adelante una familia, es el núcleo central de la sociedad. Y entonces si no se trabaja en eso es complicado. Claro. Voy a terminar con algo. Y esto es muy rápido, es muy rapidito. Y ya estamos cerrando con esto. Ustedes van a tener acá una tarjetita cada uno. Yo les voy a hacer una pregunta. Esto es para ver. ¿Cuántos se conocen ustedes? Por supuesto, son 5 preguntas nada más. Ahora me va a ayudar con los bolígrafos. Yo creo que ya lo tiene ahí. Yo les voy a hacer 5 preguntas y ustedes van a contestar. Y la intención es de que las respuestas sean lo más Ay, mamá, parecido a fin posible. No van a ser a fin. Vamos a ver si es verdad, si pueden, si no pueden.
Vamos a ver. Las preguntas son las siguientes. No se pueden mirar lo que están haciendo ahí. ¿Ok? ¿Quién suele ser el más romántico de los dos? Ok. ¿Cuál es la comida favorita de tu pareja? Ujú. Ella no va, ¿No? Avísame, Dori. no va a coincidir, tú verás. Pero está la comida favorita. Vaya, yo lo puse ya. ¿Cuál es? La verdad. ¿Ya? ¿Cuál es la tradición que más disfrutan juntos? Es decir, ¿cuál es el momento que más disfrutan juntos, no? Sí, algo que hacen juntos normalmente, ¿no? Que quizás tengan ¿Cuál es la como tradición una que más... tradición Sí, matrimonial. que entre los dos disfrutan hacer juntos. Digo tradición porque es la costumbre, ¿no? El momento que más acostumbran a compartir juntos como pareja. ¿Cuál es la película favorita de mi pareja? En este caso, de tu pareja, la pareja. ¿Cuál es la película favorita? Ahí sí me dejaste botado, porque ella es... Van a poner esta. Aquí no va a coincidir nada, pero es favorita de ella. ¿Cuál fue el lugar donde se conocieron? Sí, ¿dónde fue el lugar? ¿Cuál es el lugar donde se conocieron? ¿Ya? Ahí no coincide nada. ¿Listo? Ya. Ahora vamos a ver. No coincide nada. No coincide nada. Tú verás. Tú lees una y yo leo otra. Ay, padre, un show. Esta es la de... A ver. Esta es la de ahorita, ¿no? Sí. A ver, la primera pregunta decía... ujú, ¿quién es el más romántico de los dos? Ella. Y dice ahorita... Yo. Está muy bien. Coincidimos. Ahí coincidieron. Ya tenemos un punto y... Ajá. No, ahora es cuando viene el problema. ¿Cuál es la comida preferida Es que tú le pusiste nombre y apellido a la No. de comida. tu pareja? Yo puse la preferida. La de preferida de ahorita, ¿cuál es? El lomo. ¿El lomo? Bueno, a mí la comida cubana. La comida cubana, bueno, sí, el sí. potaje, puerco, no sé, yuca. El puerco del lomo. Ajá, sí, Ajá. sí, ajá. Está por ahí. No, bueno, está por Y ahí. la de La de Ever es eso, el más o menos. potaje, Sí, la- de frijol, dice aquí. El cerdo asado y la yuca, esa, la comida Esa, cubana. La esa. comida cubana. Coincidieron, 2 puntos, está bien. Está bien, está Está bien. Ok. ¿Cuál es el momento en el que más disfrutan estar juntos, no? Algo así. Ok. ¿Qué dijo Ever? La televisión y reírse mucho. Ver la televisión o ir al teatro. Y reírse mucho. No, igual. Está muy bien, está muy bien, Está está muy bien. Yo pensé que no iba a No, pues mira, andan muy bien. Vamos allá. Bueno. Con 27 años. Sí. No puedes haberte equivocado en esa última. No, esta es la de la película. La de ¿no? la película. La de la película. Vamos a ver. No, ahí te La equivocaste. película seguro. que él... Bueno, vamos allá. ¿Cuál es la película favorita de mi pareja? ¿A cuál dijo? Clandestinos. Sí, es verdad, es verdad. Sí, pero sí bueno, te vi mira, para que tú corriendo las 10 veces. sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, la de él, La yo de él, puse digo, Kramer contra Kramer o el Sí, esa es padrino. la O el mía. padrino. Sí, O el esa es la padrino. mía, es verdad. Para- ¿De verdad? Sí, sí. Ay, pero ya están 4 de 5, está muy bien. Ajá. Ya sobrepasaron la norma, ¿eh? Sí. Ahora fue donde, si no dijiste ahí, vaya. A ver, Ajá. ¿Y ¿Dónde cuál se fue la conocieron? última? ¿Dónde voy? Voy la última. ¿dónde se conoce? ¿Dónde se conocieron? En casa de Rogelio. Y aquí dice, ¿en el Teatro Mella o en casa de Rogelio? Ay, Un aplauso, un Sí, aplauso. realmente. Paseamos para 500. Realmente nos conocimos en casa de Rogelio. Sí. Pero después de mucho tiempo sin vernos, Sí, en el donde ensayo. coincidimos fue en el ensayo de la obra de teatro del Burgués Gentilhombre, que fue en el Teatro Mella, y ahí es donde él me recuerda, ¿no te acuerdas que nos conocimos en casa de Rogelio? Qué bueno. Sí. Entonces, Abraham, yo sí creo que ya estamos terminando. Yo escuché, no sé por qué, salió a la conversación que Ever imitaba voces.
Sí, cuando joven, ¿no? sí, sí. ¿Actualmente lo sigues haciendo? No, ya no. Ya. Ni no Me te- he quitado de eso un poco. Ya. Ya, no Sí, porque no tienes ningún personaje ahí que quieras compartir con nosotros. Industrial Santiago. Ayer estuvimos en Viñales. Qué lindo Viñales. Línea de cañonazo. Más o menos. Se lo Héctor hacía Rodríguez. antes, ya. Ese es el maestro Héctor. El maestro Héctor. Qué bien. Yo hacía qué bien, todo eso qué cuando bien. estaba en la escuela de arte. En aquella época se prohibía todos esos chistecitos. Sí, y eso. sí. Igual que en el Conservatorio de la Música Popular, tú Sí, sabes que era eso lo era al mismo, revés. era lo mismo con Sí. eso. Haciendo chistes. No, aquí es actuar. Ahí, Y ahora todo el mundo hace chistes y... como cambian los tiempos. Como ¿no? cambian los cambian los tiempos. O sea, hay una última pregunta para los dos. Una la va a hacer Abraham y la otra la voy a hacer yo. Yo se la hago a Dorita y tú se la haces a Ever. Y terminamos con eso. Ok. Me cogiste de sorpresa. Si pudieras conocer a tu yo adolescente, ¿qué consejo le darías? No, que ame a Dios. Tremendo consejo. Qué bueno. Y yo Que también. Dios es amor. No, Así mismo. no, pero la tuya es otra. Ah, ya. No, yo pensé que iba a contestar la Ya mía. iba a responder la mía. No, la tuya es otra. En tu lecho de muerte, ¿cuál tú quisieras que fuera la canción que te cantaran? ¿Y cuáles son las personas que quisieras que estuvieran allí? Cántala. Yo, francamente, hay una canción que siempre dice, yo sigo cantando porque Dios es un Dios de milagro, soberano y fiel, en mi vida, el Rey y Señor. Yo pienso que esa ha sido una canción que me ha acompañado en todos los tiempos, por difíciles que sean las circunstancias, en las más difíciles, yo creo que líbreme Dios de cuestionar la decisión de Dios. O sea, yo siempre he tenido, para mí ha sido una lección de vida el ejemplo de Job en la Biblia. Y creo que lo más importante de un cristiano es someterse a la voluntad de Dios. Cuando uno pone las cosas en manos de Dios, yo creo que todo eso es. Entonces, si yo creo que si me tocara partir, quiero partir con el Señor. No me gustaría que fuera, no me gustaría que fuera una muerte traumática. No me gustaría esas cosas ni padecer, porque no creo que mi familia bueno, Dios sabe cómo uno llega y cómo uno se va. Pero no me gustaría que fuera nada traumático para mi familia, porque creo que ya mi familia ha sufrido bastante con mi paso por las enfermedades y todas las cosas. Pero creo que no, o sea, ni siquiera me atrevería a cuestionar la muerte. El día que me toque, me tocó, ¿entiendes? Y voy a estar agradecida a Dios siempre. Siempre, porque creo que lo más importante es para ellos dejarle alguna lección de vida, algo que les pueda servir para el futuro. ¿Y quiénes personas? No sé, claro, mi esposo, mi hermana, mi hermano, mi hija, ¿Y? que son los más allegados. Y por supuesto. Abraham Campos. No, ¿Y tus nietos? bueno, ¿Y yo pienso que tus tal vez. nietos? Yo ¿Y pienso tus que sí. tataranietos? Bueno, no Tenerte creo. mucho tiempo. Sería Tienes una mucho bendición. tiempo. Sería una bendición que Dios me diera tantos años y que alargara mis años de vida. Sería realmente un regalazo tremendo. Claro, y vamos a tener testimonio de Pero mucho bueno, tiempo más. ya te digo, estoy satisfecha porque Dios ha permitido me permitió ver a mi hija cumplir 15 años, ver a mi hija estudiar. Casarse. Graduada de LISA con título de oro. Mira, tremendo. Y además, ahora está haciendo una telenovela que va a salir pronto en Además, junio. Dorita se ve Regreso al muy corazón. joven.
Dorita nada Sí, más pero tiene ya los 50 años años. pesan. No, 50 años nada. No digas eso ni 50. jugando, que él dice que yo le vengo pisando los talones. Usain Bolt. Bueno, hay Dorita para rato. Hay Dorita para rato. Ahí Así está. que Así que, Ahí bueno, está. muy contento de que estén con nosotros. Gracias por la oportunidad, de verdad. Acuérdense de la película. Sí, sí. Bueno, hace que no pudimos meterte en la película. No. De hecho, eso ya es un plan, ya nosotros lo hemos hablado, Ever. Ya habíamos conversado. Ese proyecto está ahí y lo estamos incluso ya para ver si emprendemos para este año, por lo menos la primera parte, ¿no? Que es la parte del casting, la producción, la preproducción y todos esos detalles. Así que, nada, muy contento de que estén con nosotros. Esperemos que si Dios lo quiere, tenerlo de nuevo en otro momento. Me alegro que la hayan pasado bien. Sí, sí, ha sido. Y que sean de mucha bendición para aquellos que van a ver este programa, porque sé que ustedes son un testimonio vivo de las cosas que Dios hace en la vida de sus hijos. Muchas gracias. Así que Gracias a de verdad, ustedes. muy de verdad. especial tenerlas aquí. Son gente especial, la verdad. Muchas Y es gracias. lindo ver lo que Dios ha hecho y está haciendo. Está así. amén. Entonces, nos vemos aquí en el próximo episodio de ¿qué? Conversamos.